qué gusto de saludarte. La verdad que es un placer estar con un joven como vos que lucha tanto por las libertades de los cubanos y de otras personas que estamos en el mundo, que esto es solo uno, ¿no? ¿Cómo estás? Un placer conocerte. El placer es ante todo mío y te agradezco a ti, agradezco a toda la audiencia que en esta hora está en sintonía con el Semanario Argentino en Miami. Bien, vos sabés que en una nota que hizo el semanario, entrevistamos a un médico cubano. No pusimos el nombre por una cuestión que él está en Argentina, precisamente, entonces no queríamos que tenga algún inconveniente. Este médico cubano decía que el problema no es... Él perteneció a estas... perteneció a las misiones médicas que andan por el mundo. Y él decía que el problema no son los médicos que puedan venir a realizar una labor médica, el problema es con esos médicos, que con esos médicos vendrán asesores políticos, servidores de inteligencia, para infiltrar políticas castristas, y ya vimos los resultados cuando eso ocurrió en Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff, con el programa, claro, Mais Médicos, ocurrió lo mismo con el gobierno de Evo Morales, y el ejemplo más claro y contundente es el de Venezuela. ¿Cuál es tu opinión? Ante todo, yo creo que por primera vez se le ha caído una de las grandes cosas que el castrismo ha trabajado en los últimos, bueno, desde su implantación, que ha sido la propaganda. Y en algo que hay que reconocer que ellos han sido efectivos en eso. Y por primera vez se le ha caído la propaganda porque han sido las propias Naciones Unidas, en este caso la relatora especial para tráfico de personas y la otra relatora especial para casos de explotación en el trabajo, que ha denunciado estas misiones como misiones esclavizantes y prácticas de tráfico de personas. Por primera vez desde que comenzaron esta nueva forma de explotación, que se ha convertido más allá de esa propaganda de solidaridad, de humanismo, de que Cuba comparte los médicos porque ayuda, etcétera, etcétera, del ejército de batas blancas, como le venden en la propaganda, se ha convertido más allá de lo que realmente es, porque con los médicos cubanos, que no van porque quieren, van porque los obligan, porque tienes que ir, quieras o no quieras, y si abandonas la misión, tienes prohibido regresar a Cuba y no ver a tu familia durante 8 años, inclusive hasta más, porque se ha visto, y si regresas a Cuba en ese periodo de tiempo, te regresan para atrás del propio aeropuerto, así sea que vayas a ver a tu familia que acaba de fallecer, etcétera. Esa es una de las prohibiciones, de las amenazas que le hacen a los médicos. Y en segundo lugar, es que estos médicos van acompañados no solamente de organismos de inteligencia, como pudieran decir o algo así, no, van acompañados de agentes de la seguridad del Estado, de personal adjunto a embajada, que de hecho ya hay muchos en Buenos Aires en este momento en la embajada cubana, y perdón para retirar, y prefiero retirar el gentilicio cubano, porque para ellos no hay ese gentilicio. Esos castristas que están en Argentina actualmente hoy en la embajada como personal adjunto no son más allá que agentes de la inteligencia que se dedican a subvertir, a financiar movimientos de izquierda, huelgas, partidos de extrema izquierda, y que lo hemos visto no solamente en Brasil, como tú bien hablabas, lo hemos visto recientemente en Bolivia, donde vimos personas cubanas de nacionalidad cubana, miembros de la misión médica, entre comillas, repartiendo inclusive dinero y con buena cantidad de dinero en las marchas que se estaban realizando en Bolivia. Y precisamente son esos los que después no solamente se dedican a controlar y a vigilar a los médicos, sino también, como tú bien decías, a reproducir la propaganda comunista y a captar esos supuestos líderes que tiene la izquierda en nuestros países, para entonces después entrenarlos en Cuba, como han hecho con Chávez, como han hecho con Rafael Correa, Evo Morales, etcétera, y después entrenarlos y lanzarlos a la presidencia. Claro, hacer adoctrinar todo un continente. Ahora, según lo que vos decís, tu criterio que comparto absolutamente, esto está muy lejos de una cuestión humanitaria para salvar a los argentinos, para ayudar a los argentinos con la pandemia. Esto es directamente una infiltración de ideología política de izquierda comunista, castrista, como estás diciendo vos. Es claramente esto. Me gustaría hablar, a mí me gusta hablar en grises a veces en estos casos, porque no veo grises aquí. O es blanco o es negro, me parece. No sé si vos compartís esto. Totalmente de acuerdo contigo. Y es más allá de infiltrar agentes de inteligencia, es netamente una explotación directa a los propios médicos que no tienen otra opción, que se abandonan la misión, como te decía, y es totalmente legal en el sentido de la legalidad castrista, no pueden regresar a su país. Y más allá de eso, les hacen, los propios médicos los convierten en portavoces de la dictadura, como por ejemplo sucedió en Venezuela, donde le decían, si usted quiere que nosotros nos quedamos aquí, usted debe de votar por Chávez, tiene que votar por el gobernador actual que es chavista,
porque si usted quiere que nos vayamos, entonces no puede votar por ellos. Y además de eso, es que se ha convertido, más allá de infiltrar agentes de inteligencia, en un negocio redondo para la dictadura, donde de hecho lo han dicho públicamente. Hoy los mayores ingresos del régimen ya no son del turismo, ya no son de los negocios lícitos que ellos dicen que tienen. No vamos a hablar de los negocios ilícitos. Claro. Pero de los negocios lícitos, el mayor ingreso que tiene actualmente es de los médicos, y de hecho es el primer renglón hoy en la economía. Claro, porque de miles de médicos en las misiones, no solamente en Venezuela, en diversos países de América, inclusive de África y de Asia. Los médicos, a ver, vamos a explicar a la gente, del dinero que reciben estas misiones cubanas, no sé si tienes algún número en porcentajes, pero estimativamente tal vez, ¿quién se lleva la parte de la torta más interesante? Porque yo leía por ahí que tal vez lo que un médico puede cobrar en estas misiones equivale tal vez a 20 años lo que puede ganar en Cuba, ¿no? Porque ganan sueldos miserables, obviamente, ¿no? ¿Cómo es acá la distribución de esa torta? Sí, un médico, una de las cosas primeras que piensa cuando sale de misión al exterior, lo mandan, lo llevan, y de hecho tienen hasta una brigada que se llama la Henry Reef, que es muy propagandística, es muy vendida en la propaganda, la brigada humanitaria Henry Reef, que no es más allá de que van a tu casa, te buscan, te vas mañana para Venezuela, te vas mañana para cualquier lado y no puedes decir que no, en el sentido de que vas obligado. Y en el caso del salario, pues a los médicos en Cuba que ganan 50, 40 dólares al mes, estos médicos que van a viajar a un país donde les van a pagar 100, 200 dólares al mes, estamos hablando de que el régimen se queda con más del 85% de todo el salario, y eso es lo que les da, y de hecho les da un salario que es cuando ellos pueden solamente disfrutar, cuando ellos regresen a Cuba para sus vacaciones, las famosas vacaciones, que al final es el dinero que le depositan en unas tarjetas en Cuba, y el salario que le dejan a su familia mientras tanto esté de misión. El día de mañana, si se va de misión, pues le quitan el salario a la familia y evidentemente no puede regresar más al país. Es una manera de chantaje y una manera de explotación, porque vende también el régimen que la educación en Cuba es gratuita. No es para nada gratuita. La pagas con eso, la pagas con tu trabajo, con toda una vida siendo un esclavo de una dictadura. Y esa es la realidad. Claro, te pregunto antes que está Juli con nosotros, ahí parte de nuestro equipo, Félix. Te pregunto, vos, Félix está viviendo no en Miami, no en Miami, está viviendo en Houston, Texas, y hace cuánto, vos vivís, porque, a ver, él está hablando como cubano, no cubano que vino acá hace 40 años y que está viviendo en Estados Unidos con su auto 0 kilómetro o su buena vida ganada por el fruto de su trabajo, no. Él la mayoría de su vida, al revés de muchos cubanos, de los que hablamos a veces, la vivió en Cuba, ¿no? Correcto, y de hecho fui expulsado de mi universidad en Cuba por mis ideas políticas, puesto que en Cuba, como bien sabe y es muy conocido, no puedes pensar... No, la gente no sabe, perdóname, Félix, perdóname que te corte. Mucha gente de Argentina no sabe esto. La gente en Argentina piensa completamente diferente porque está preocupada en sus problemas de Argentina. Yo lo que quiero, creo que es obligación nuestra de los periodistas, que somos independientes y que no recibimos dinero de nadie para hablar, explicarle al argentino que está viendo o escuchando qué pasa dentro de Cuba, dicho por gente de Cuba. ¿Okay? Por eso explicarle un poco a la gente eso. En Cuba se aplica lo que se conoce en la literatura como el estalinismo real. Un modelo donde hay un solo partido, donde no puedes pensar diferente, donde si te expresas o te manifiestas públicamente, lo mejor que puedes esperar es una cárcel, porque si no te desaparecen o te fabrican un accidente entre comillas, que es por supuesto mandado y ordenado por ellos. Por supuesto que después van a decir que no fueron ellos, que fue un accidente, pero cuando vemos la realidad, ellos son así. Es un sistema mafioso que ya lleva 60 años subvirtiendo un continente, enviando guerrillas, enviando y financiando grupos paramilitares desde grupos guerrilleros, podemos hablar desde la guerrilla del MIR y etcétera. Podemos hablar casos recientes en el propio Argentina. Y no solamente el caso de Che Guevara, donde la propaganda del régimen lo ha vendido muchísimo como lo que ellos dicen, que es un guerrillero, una persona que lucha por el bien, etcétera, etcétera, y más que todo las historias reales, ¿no? Lo de los fusilamientos, no solamente en la cabaña, sino en distintos lugares en Cuba, claro, que el Che propiamente propició. Y hoy en la Cuba de hoy es una Cuba donde no se permite ningún tipo de libertades, donde el régimen controla todo tipo de medios, televisión, radio, prensa escrita, prensa, en este caso prensa digital, persigue a los periodistas independientes. Actualmente hay periodistas independientes presos, actualmente hay damas de blanco también que están presas, mujeres que su único delito ha sido salir a la calle a manifestarse. Actualmente más de 120 presos políticos. De hecho, recientemente han tenido que liberar, gracias a la presión internacional, a
al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, a quien iba a condenar por un delito totalmente falso, y gracias a la presión internacional tuvieron que liberar. Pero hay más de 120 hombres, más de 130 personas actualmente que están en prisión. También está el caso, por ejemplo, de los regulados. En Cuba el régimen permite quién sale y quién no. Yo estuve regulado en Cuba. A mí no me dejaron salir el día 17 ¿Cómo de saliste? 2017. ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? Salí gracias a la presión diplomática. Se metieron 5 embajadas, incluida la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Félix, María. Julie. Y esa fue la razón por la que me cerraron el juicio, un juicio que la seguridad del Estado me inventa. Por supuesto, ellos te inventan un juicio, te inventan un delito, y al no tener, inclusive hasta contradecirse con otras instancias de la dictadura, tuvieron que hasta cerrarlo, y por supuesto por la presión diplomática, que fue en mi caso, que a veces no sucede en la mayoría de todos los casos, y lamentablemente podemos ver gente que hoy en Cuba, como Iván Amaro, está preso desde el día del cumpleaños 90 de Fidel Castro. Estaba Fidel Castro vivo aún, por solamente salir a la calle con un pullover, una t-shirt, no sé cómo, una camiseta, una remera. Que decía, exacto, que decía democracia sí, dictaduras no, y atrás decía abajo quien tú sabes. Así que casos como ese, casos como Roberto de Jesús Quiñones Ace, que es un periodista que escribe para el medio independiente Cubanet, que está condenado a 1 año preso, casos como el Pastor Rigal, que de hecho su esposa acaba recientemente de ser liberada. El Pastor Rigal está en prisión por simplemente educar a sus hijos en su casa, por no querer enseñar a sus hijos con una F de Fidel, una R de Raúl, porque así te enseñan en Cuba a escribir, así te enseñan en Cuba a leer, dedicado a poesía a Fidel Castro. Nos suena muy parecido, nos suena muy parecido a nosotros. Julie, pero es como una historia, como lo que va a pasar. Sí, déjalo que Julie. Adelante, Julie. Hola Félix, buenas tardes. En Argentina siempre se ha mencionado la calidad de los médicos cubanos. Yo no quiero poner en duda la capacidad y la inteligencia de un médico cubano. La duda que siempre yo he tenido, y mucha gente, es qué capacidad tiene hoy un médico cubano en Cuba de poder estar al tanto de los avances de la medicina en el mundo, digamos, porque es un país que está bloqueado y que técnicamente no tiene la aparatología o algo que puede tener en Estados Unidos o en Alemania o Francia, ¿no? ¿Qué tranquilidad uno puede tener hoy con un médico cubano en su atención, digamos, ¿no? Sí, antes déjame aclarar lo que bien decías. Cuba no es un país bloqueado. El único bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo del régimen. Recordemos que el embargo de Estados Unidos no incluye prohibiciones a medicinas, equipos médicos y tampoco alimentos. Por lo tanto, este tema de decir que es un país bloqueado es netamente más, en este caso no es exacto, no es realmente correcto. En el caso de los médicos cubanos, ¿qué puedo decirte de unos médicos que no tienen ni siquiera papel para poder hacer una receta médica? ¿Qué te puedo decir de unos médicos que no pueden hacerte una placa, o no sé, en este caso una radiografía, o que no tienen ningún tipo de materiales? Porque realmente el régimen lo único que se dedica es a esas misiones médicas, a sacarle el dinero que se llevan a sus arcas, dinero que se llevan a sus restaurantes, a sus viajes, a sus lujos, y eso es realmente lo que hacen con estos médicos. Realmente el médico cubano sobrevive como sobrevive un pueblo, trata de escapar, y en este caso ve la opción de las misiones médicas, más allá de que son, como te decía, prácticamente obligatorias. Ven las misiones médicas menos de una manera para poder escapar del país, en número 1, y en número 2, tratar de ir a hacer un poco más de dinero, y después poder al menos regresar con ese dinero, con ese nuevo aire, porque siempre traen vivencias de esos países, de los países que viajan, abren los ojos también. Ha pasado con muchísimos médicos que han llegado a Cuba hablando, no, es que en este país funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque hay un sistema de salud que es público, ok, pero que hay un Estado, hay un gobierno que se preocupa porque tengan calidad. Yo quisiera que tuvieran las condiciones a que son sometidas hoy actualmente los médicos. Por ejemplo, te puedo hablar del Instituto Pedro Curie, del famoso IPK, que es muy vendido en la propaganda del régimen, que hace 2 días se publicaba una foto de una de las que está haciendo los exámenes del COVID-19, almorzando un arroz con chícharo y no había más nada. Te puedes imaginar qué calidad en este caso tienen los médicos, imagínate los pacientes, imagínate la calidad en las salas, donde a veces, muchísimas veces, escasean medicamentos, porque el régimen, los medicamentos que produce en Cuba, la mayoría los exporta a China, los exporta a la India,
y entonces para eso y de eso se saca dinero. Y además hay un negocio que es muy, muy curioso, que a veces se fabrican los medicamentos en Cuba, se venden, se exportan a Venezuela, de allá de Venezuela se vuelven a importar a Cuba. Yo no sé si es un negocio de lavado de dinero, no sé si es un negocio de un movimiento de capitales que ellos están haciendo, porque entre mafiosos se puede esperar todo, ¿no? Así que es un negocio donde hay un régimen que lo controla todo, que lo tiene todo en sus manos y que realmente no permite a los cubanos poder salir adelante. No permite a un médico poder abrir una clínica, no permite ni siquiera a un médico poder comer. ¿Qué te puedo decir? No, en este caso, ¿en qué condiciones se enfrentarían los médicos? Félix, me llama mucho la atención, nosotros que hace 18 años que vivimos acá, la gente el cubano que vive acá es un cubano grande y bueno, y tiene sus experiencias y cada uno cuenta historias, pero de vos me llama la atención tu edad, tu juventud. O sea, ¿cuándo vos te empezaste a dar cuenta? Yo una vuelta le pregunté a un cubano cómo nos habían dado cuenta que Fidel tenía otras intenciones y él me dijo que ya era tarde. Cuando ya se dieron cuenta ya era tarde. Pero vos sos joven. ¿Qué fue? ¿A qué edad vos te empezaste a dar cuenta que vivías en un lugar? Yo soy de los afortunados que gracias a Dios no conoció a Fidel Castro. Ya en Cuba hay una generación que gracias a Dios no está adoctrinada por sus discursos eternos, por su propaganda, en este caso en vida. Porque cuando Fidel Castro se enferma en el 2006, yo tenía 9 años y en mi casa jamás se puso un discurso, jamás se puso una mesa redonda ni nada. El Fidel que yo conozco así de que tengo memoria es el Fidel que salía en un escrito, ni siquiera era él, era un escrito que leían todos los días en Cuba, y si acaso algunos discursos viejos que ponen cada 3 minutos en Cuba, ¿no? En la televisión. Ese es el Fidel que yo he conocido y es la generación mía la que conoce a ese Fidel. La que nació en los años 90 no conoce al Fidel que otras generaciones anteriores sí lo tuvieron, en el sentido mañana, tarde y noche, porque era una persona que como buen caudillo y como buen tirano al fin tendría que estar en todo, ¿no? Claro. En el caso en mi caso fue así. En el caso mío yo conocí de todo esto ya más bien en el sentido de conocimiento gracias a ustedes, a lo que es el sentido de la prensa. Gracias a que en Cuba era oyente de Radio Martí, que es una emisora que está ahí en Miami, que transmite para Cuba, que el régimen se ha cansado de decir que no se escucha en Cuba, que es interferida, que eso no llega, etc. No, mentira, porque yo he estado ahí. Sucedió lo que ellos no querían, ¿no? Que era escuchar Radio Martí. Y gracias a Radio Martí, gracias a eso, conocí entonces de la oposición, conocí entonces de qué eran los derechos humanos, conocí entonces de tantas cosas y ya después, poco a poco, conocí uno de los miembros de la sociedad civil y así comienza mi o sea, y Félix, y vos tenés la sociedad civil, con la oposición. ¿Tenés amigos, dejaste amigos allá que tienen tus mismos pensamientos, que no tuvieron la suerte? Muchísimos. Es que precisamente por eso es que me expulsan de la universidad, porque dentro de la universidad estábamos compartiendo videos, estábamos compartiendo casos como por ejemplo el remolcado 13 de marzo, el derribo de avionetas Hermanos al Rescate, noticias del diario en Cuba, en el sentido del día en Cuba, y por eso precisamente, por mis ideales y sobre todo después por el viaje que realizo a Estados Unidos en una primera ocasión, después regresé a Cuba, ¿no? Pero en el primer viaje que pude hacer en Washington, varias gestiones, sobre todo influir en el cambio de política que hizo la administración Trump hacia el régimen. Eso para ellos les molestó muchísimo y desde que regresé a Cuba no pararon de acosarme, de acosar a mi familia, de arrestarme en el propio aeropuerto en cuanto llegué, donde estuve 4 horas retenido. Y es muy importante aclarar sobre todo esto a nuestros televidentes que nos ven desde Argentina, etcétera, desde varios lados, que cuando tú entras en Cuba, olvídate de derechos humanos, olvídate de Estado de Derecho, de protección de tu embajada, de inclusive de protección de como argentino, porque el régimen lo ha dicho bien claro y está en la legalidad castrista, que no reconoce otras nacionalidades. Por lo tanto, ahí estás en manos de la dictadura y ellos te pueden hacer contigo lo que ellos deseen, ¿no? Tal cual. Como hicieron conmigo desde que llegué y después así sucesivamente en los arrestos, en las amenazas, inclusive amenazas de muerte que hicieron en mi caso, que le hicieron a mi familia, precisamente para buscar eso, ¿no? Que yo me callara, que por supuesto no lo lograron y no lo han logrado ni lo lograrán tampoco, ¿no? Bueno, y en mi familia, o sea, en Cuba tengo toda mi familia, tengo todos mis amigos están ahí.
Claro, que económicamente o materialmente hablando, yo sé que en esta época de pandemia hemos descubierto que el ser humano necesita más a veces de lo espiritual que lo material, un abrazo de un amigo al estar aislado y demás, más que tal vez tener algo material, pero en Cuba ya exageran, porque en Cuba materialmente se cuesta vivir. Yo me descubrí después de muchos años Cuando vinimos a vivir no, acá, no, 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 un poco más. mucho tiempo después, el tema de que no, el tema este de la carne vacuna, por ejemplo. Yo para mí era normal que cualquier ciudadano cubano pueda comerse un churrasquito, como decimos los argentinos, un bistec, como se dice, pero me di Pero te cuenta puede costar que no... 15 años de prisión en Cuba. Explícalo. Sí, o sea, son cosas que uno, si no eres cubano, no lo vas a entender. Y si no lo explicas, tampoco hay gente que te va a creer. Porque para hay gente, te lo comparto porque cuando me siento a conversar con, sobre todo, amigos venezolanos, amigos Sí. de Uruguay, etcétera, de todo el continente, pues también estoy en una organización regional que trabaja muy de cerca con la Organización de Estados Americanos, etcétera. Y conozco gente Sí. de distintos países y me siento a conversar con ellos y le comento de que en Cuba, por ejemplo, si tú tienes una vaca, una res, Sí. que es tuya, es tu propiedad, tú no puedes matarla, no te la puedes comer. De hecho, y otra cosa que a la gente le resulta curioso y hasta yo diría que es único en el mundo, cuando en Cuba la vaca tiene un ternero, tienes que llevarlo a inscribir como si fuera un niño, o sea, como si fuera una persona, llevarlo a eso, inclusive cuando muere la vaca, tienes que llamar al veterinario y a la policía y hacerle un acta de defunción como una persona, es lo mismo, como una persona. Tal cual, lo sabías, María. Casos así como esos, ¿no? Claro. Casos así como esos y te pudiera hablar de tantas cosas, por ejemplo, Sí. del propio sistema educativo, donde en Cuba es increíble que te enseñen a escribir como una poesía a Fidel Castro, como una oración a Fidel Castro, a Raúl Castro, a la Plaza de la Revolución, a los es muy similar, Félix, a la forma de enseñar del peronismo que tuvo en la década del 40, 50, y que ahora quieren imponer el kirchnerismo ya en las escuelas. Es esa forma de adoctrinamiento más que de educación, ¿no? Totalmente. Así que, recordemos cuál es la naturaleza de esa gente, sobre todo los que están hoy en el gobierno en Argentina. Lo vimos hace unos días atrás en un grupo que hicieron por Zoom, el grupo de Puebla, o sea, el grupo de Puebla donde estaban todos los que son los hijos del castrismo, los hijos del chavismo. Todo lo que está mal estaban reunidos ahí. Todo lo que está mal estaba reunido ahí. Y lamentablemente hay personas que están en organismos multilaterales como Alicia Bárcena, que está al frente de la CEPAL, como miembros de la propia UNICEF, de la FAO, que por supuesto se vuelven cómplices ideológicos con la dictadura y entonces leen los informes de la CEPAL, leen los informes de la UNICEF, de la FAO sobre Cuba y vas a ver que todo está muy bien, inclusive mejor que Argentina, y que Cuba es el paraíso y como dice Alicia Bárcena es un ejemplo de cooperación, o como dice la que era, gracias a Dios ganó Almagro, pero la que era candidata a la OEA, secretaria general de la OEA, dice que Cuba es un aliado imprescindible de la ONU en la región. Cuando tú ves personas así que están en ese tipo de instancias, entonces la gente cuando dice, la instancia no sirve. Y es muy importante aclarar que la instancia sí, lo que no sirven son las personas, ¿no? Que se vuelven aliados ideológicos de estos regímenes. Exactamente. La verdad que te voy a confesar que estoy muy feliz porque yo que vivo aquí y que voy mucho a Radio Martí, a Mambí, que tengo la posibilidad de expresarme dentro del ambiente cubano aquí, conozco muy de cerca el sufrimiento de todos. Siempre que vinimos acá, siempre decíamos, tenemos que hacer docencia en Argentina y en los países que tienen una imagen del pueblo cubano, de cómo vive, del régimen cubano, completamente desvirtuada, el bloqueo y todo ese tipo de cosas. Así que me pone muy feliz. No creo que sea la última vez que hablemos con vos, Félix. No va a ser el ha aportado muchísimo dinero en la propaganda. Estoy seguro que vas a Argentina y te vas a encontrar 10 libros del Che Guevara como guerrillero, como el guerrillero heroico, como ellos le ponen. Sí, pero ya se está sabiendo, pero ya no es como antes. Ya no es como antes, ya ahora se está sabiendo. Lo que pasa es que el comunismo lo que tiene, el comunismo y el socialismo desvirtuado, ese excelente marketing, son divinos para hacer marketing, son lo mejor que hay para hacer propaganda y marketing. Tal vez los que vamos por el lado de las libertades y las democracias y los derechos somos más tibios para hacer el marketing, ¿no? Nos cuesta más, nos cuesta más. Bueno, Félix, te tengo que dejar, tengo el programa que se me va y no va a ser la última vez porque es un encanto para charlar y la gente va a dejar muchas preguntas y en la próxima vamos a seguir hablando de todo esto, que nunca está de mal, lo que abunda no daña en este caso.
Así que gracias, Félix, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Que te vaya muy bien.